pude ver a mi mamá 3 días después de fallecida, exactamente, donde ella se encontraba, ¿verdad? Se encontraba en un lugar intermedio entre la dimensión astral, la cuarta dimensión, y perdón, entre la cuarta dimensión inferior y la cuarta media. Pero iluminado. Y hay un montón de personas ahí que luchan por salir de ahí. Están todos como que quieren pasar porque están todos como amontonados. Y lo que ellos dicen, eh, lo que ellos piden en ese lugar es volver con su esposa o su esposo y sus hijos. Porque dicen que han estado ahí un tiempo y que sus familiares han de estar preocupados. Psíquica, medium, clarividente y guía espiritual. Esta es Claudia, una magnífica persona que tenemos hoy para que nos dé un montón de información súper interesante. Muchísimas gracias, Claudia, por estar aquí con nosotros en este canal, en Contacto Cósmico. Claudia, has compartido una experiencia profundamente personal sobre ayudar a tu madre a pasar al más allá. ¿Y puedes contarnos más sobre ese momento y cómo te afectó espiritualmente? Sí, claro, bueno, un gusto, Adrián, que me tengas en tu canal. Muchas gracias. Un abrazo para todos tus seguidores. Bueno, respondiendo a tu pregunta, sí, la verdad que fue algo impactante cuando pude ver a mi mamá 3 días después de fallecida, exactamente, eh, donde ella se encontraba, ¿verdad? Se encontraba en un lugar intermedio entre la dimensión astral, la cuarta dimensión, y perdón, entre la cuarta dimensión inferior y la cuarta media. Ujú. Bueno, cuando yo llego ahí donde está ella, que para mí fue una sorpresa porque no sabía que iba a estar ahí encontrándome con ella, ¿verdad? Yo me encontraba en una meditación para enviarle luz y todo lo demás, orando por ella, por su alma, para que pasara bien en su proceso. Y cuando la encuentro está en este lugar oscuro. Bueno, este es un lugar en donde las personas van cuando no han perdonado y no han pedido perdón, cuando han llevado en su alma una amargura, una tristeza, una depresión, ¿verdad? Por muchos, muchos años y no han logrado perdonar. Entonces se va a ese lugar intermedio y generalmente, bueno, puede venir un ángel, puede venir no sé, un ser querido que ya esté elevado a ayudarte a pasar hacia el otro lado. Puede venir el mismo Jesús también. Ujú. Bueno, yo me aparezco ahí, entiendo la situación, insto a mi madre a que pida perdón y perdone, y es ahí cuando se empieza a iluminar este lugar y se ve el famoso túnel de luz, ¿no? Que mucha gente Sí. describen, que han visto en momentos que han dejado su cuerpo por 3, 4 minutos, ¿verdad? Y bueno, después de ahí empiezo a contactarme con ella seguido, empezando a ver todo su proceso en la dimensión hogar, que es una dimensión que está en la cuarta superior, entre el borde de la quinta dimensión, que es un templo, una ciudad también, donde las personas que han sufrido mucho en esta vida, al dejar el cuerpo, van a este lugar para sanarse antes de llegar a Dios. ¿Por qué? Es muy importante sanarse completo, ¿verdad? Porque si no, Dios no nos puede recibir de esa manera. Porque Dios es una vibración muy elevada, es amor, es paz, es gratitud. Y nosotros con todos estos problemas, ¿verdad? Que eventualmente
pasamos en esta vida, ¿verdad? Todos pasamos por situaciones difíciles, algunos las pueden superar mejor, otros no, ¿verdad? Dependiendo la persona, la cultura, ¿verdad? Todo eso. Sí. Y por eso existe esta dimensión hogar. Ujú. Eh, y para mí fue muy, muy impactante todo porque era la primera vez que yo veía todo eso. Y de la mano de mi mamá, o sea que fue súper especial descubrir todo el proceso desde que muere, deja el cuerpo, hasta que vuelve a reencarnar. Y ella misma me cuenta todo. Todo lo que vivió, cómo la recibió Dios, qué procesos tuvo que pasar en la dimensión hogar, qué sanaciones, qué tipo de sanaciones tuvo. Pude verla en el cúmulo de almas, que es el lugar al que uno llega después de estar con Dios, donde es como que uno crea su propio mundo, un mundo individual, que no es más que ese es un lugar donde uno espera el llamado para reencarnar. Ajá. Este, no, y pude verla varias veces ahí en el cúmulo de almas, las actividades que ella realizaba, cómo creaba su lugar donde ella, vamos a decir, permanecía en ese momento y cómo ella se sentía, ¿verdad? Me Ujú. decía que ella estaba conectada todo el tiempo con Dios, que no necesitaba nada, que, o sea, en el sentido nada material, nada de preocupaciones de qué como hoy, qué como mañana, cómo hago para comprar la comida o lo que sea, ¿no? Solamente era ser, Ujú. ¿verdad? Solamente ella me decía, aquí solamente uno es, me dice, no, no, no estamos encasillados en ser masculino, femenino, o sea, ninguna clase de género. Ella, es más, ella empezó a verse más joven y empezó a cambiar su apariencia, al punto que cuando yo entraba las últimas veces no la reconocía. Ujú. Entonces tuve que preguntarle, le digo, mamá, le digo, vos ¿te sentís como Erundina? Porque ella se llamaba Erundina. Ujú. Y me decía, no, me dice, yo solamente soy. Y yo, es como que se van despersonalizando, ¿no? Entonces llega un momento que solamente queda el ser, nada más. Y Ujú. hacen un montón de actividades, lo que ellos quieren hacer. Antes de eso, de que mi mamá falleciera y todo eso, tuve un contacto pequeño con otra persona que estaba en el más allá que me contactó a Ujú. raíz del problema que tenía mi mamá, que era Alzheimer. Ujú. Y como yo estoy lejos, yo vivo en Miami, Florida, en Estados Unidos, y yo no podía ir a Uruguay, a Montevideo, donde estaba mi mamá. Entonces, claro, yo tenía mucha preocupación, mucho sentimiento, ¿verdad? Sentimientos encontrados porque yo quería estar con ella, pero no podía ir por un tema de papeles y demás, no podía estar. Entonces, en un momento de tristeza, ¿verdad? De soledad, tratando de procesar todo eso, ¿no? Me llama, siento un llamado, ¿verdad? Desde arriba, que no es la primera vez que me pasa, por supuesto, en la que me empieza a hablar un hombre y me empieza a decir por qué mi mamá tiene Alzheimer, por qué pasó esto, no, me da como una serie de, como consolándome, ¿no? Dándome las bases de por qué estaba pasando eso. Ujú. Entonces me decía que mi mamá ya había elegido esa enfermedad. Ella había elegido esa enfermedad para terminar su ciclo en esta vida como Erundina, ¿no? En un momento dado yo le pregunto a él, le digo, pero ¿tú dónde estás? Me dice, yo estoy acá, me dice, en el cúmulo de almas. Ah, sí, le digo yo, sí, sí, le digo, ¿y cómo es ahí?
Me dice, dice, acá uno puede crear su propio mundo. Me dice, lo mismo que estás en una playa, como puedes estar en una cabaña en el medio de las montañas, nevando, me dice. Me dice, uno puede crear su propio mundo. Le digo, ¿dónde estás tú ahora? Me dice, bueno, yo estoy acá en una playa, sentado en una silla, me dice, estoy tomando un juguito, me dijo, o algo así. Y le digo, ¿me podés mostrar? Y entonces lo veo yo en una reposera Mira, me está con vibrando el cuerpo. con el atardecer y él sentado enfrente en la playa al mar con el atardecer tomando su juguito. Y yo dije, wow, esto está buenísimo, dije Mm. yo. Y le digo, y le pregunté si nos habíamos encontrado en otras vidas, ¿no? En vidas pasadas, y me dijo que sí, que nos habíamos visto en 2 vidas, pero que realmente no habíamos tenido como un contacto así, digamos, cercano, ¿no? Ujú. Este, así que, no, súper interesante. Entonces, volviendo a Claudia al tema de tu madre, que es muy, muy interesante, vamos a ponernos en contexto. O sea, tú, digamos que estás en contacto con tu madre, que ya ha dejado este mundo, digamos, este mundo 3D, está en un 4D inferior, ¿te he entendido? Al principio sí, entre inferior y medio. Entre inferior y medio, vale. ¿Y cuál es el objetivo de ella allí? ¿Cuál es su objetivo principal? ¿Continuar ese proceso y dejar ese plano y seguir ascendiendo? ¿O hacer perdonar? También te he entendido, ¿no? Es decir, pues dejar a un lado esos, pues no sé, pues lo que todos tenemos aquí, ¿no? Pues nos pueden surgir odios, rencores, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Ujú, Exacto. Nosotros somos parte de Dios, somos seres de luz, somos extensiones de Dios, ¿verdad? Nosotros estamos aquí en la tierra para cumplir sus propósitos a través de nosotros, porque es la forma en que Dios aprende y se alimenta de estas experiencias nuestras. ujú, Entonces, al nosotros terminar esta experiencia, tenemos que volver con Dios. Ese es el proceso natural. Pero, como te decía, no podemos ir con toda esta carga negativa. Tenemos que ujú, ser sanados. Y por eso es que está este proceso, ¿verdad? Para ir, digamos que limpiándonos, ¿verdad? Hasta llegar a Él. Y esa primera parte donde estuvo mi mamá es la parte, es donde van las personas que, como te digo, que saben que deben perdonar y pedir perdón, pero no lo han hecho y van a ese lugar. Diferente de otras personas que no quieren pedir perdón y no quieren perdonar porque su personalidad, su ego, por ejemplo, no les permite. ujú, Cuando pasa eso, van al purgatorio. El purgatorio es un lugar que es oscuro, hay fueguitos por todos lados, hay muchas personas que, que son personas, ¿cómo te digo? Muy negativas, con ira, con rabia, con resentimientos, pero también se mezclan personas con tristeza, con depresión y todo ese tipo de cosas. Y van a este lugar, que es un lugar como un tiempo de reflexión, ¿no? ujú. Em, Ellos van ahí y no saben por qué están ahí, porque esa es la verdad, no saben por qué están ahí. Pero permaneciéndose en ese lugar por un periodo de 8 a 10 meses, Ujú. para todos no es igual, por supuesto hay gente que lo hace en menos tiempo porque entra en reflexión de sí mismo, porque claro, estando ahí dicen, pero ¿por qué yo estoy acá? ¿Por qué Dios me envió acá? Si yo soy una persona buena, Ajá. ¿no? Y
en ese lugar, con ese ambiente, llega el momento de la reflexión. Cuando reflexionan, piden perdón o perdonan. Y ahí es cuando se abre el portal para ellos hacia la dimensión hogar, que es la siguiente sanación, ¿verdad? Que es corporal, sobre todo en el cuerpo etérico, porque cuando uno está en ese lugar es con el cuerpo etérico, que es un cuerpo igual al nuestro, al físico, con células, órganos, todo lo mismo. Luego existe, por ejemplo, hay personas que mueren de un ataque al corazón, por ejemplo, ¿no? Y están durmiendo y no se enteraron. Cuando pasa eso, van a un lugar que se llaman los confundidos, que es un lugar muy amplio, blanco, bien iluminado, diferente al purgatorio, que es todo oscuro, nada más con luces, luz de fuego, nada más, pequeños fuegos. Este es un lugar muy iluminado. No se ve como bien el piso, pero sí, ¿por qué no se ve? Porque todo es blanco, todo es blanco y súper iluminado. Y hay un montón de personas ahí que luchan por salir de ahí. Están todos como que quieren pasar, porque están todos como amontonados. Y lo que ellos dicen, lo que ellos piden en ese lugar es volver con su esposa o su esposo y sus hijos, porque dicen que han estado ahí un tiempo y que sus familiares han de estar preocupados, ¿no? Por ejemplo, me tocó una vez que fui hasta ese lugar porque me pidieron que me fijara si esta persona había pasado la luz, que porque había muerto durmiendo y todo lo demás. Entonces yo llego a este lugar, lo veo a este hombre y veo un montón de gente y empiezo a escuchar lo que la gente dice y dicen, permiso, permiso, como que todos quieren pasar y dicen, no, que tengo que llegar con mi mujer, y mis hijos que deben de estar preocupados, que no saben nada de mí y que yo tengo que ir y todo esa preocupación, ¿no? Y fui digamos, a hablar con este señor que estaba ahí y él me decía que él tenía que ir con su familia. Y yo le decía, pero no me acuerdo que se llamaba Miguel. Le digo, Miguel, le digo, pero no vas a poder ir. No, no, que yo tengo que ir. Bueno, 8 veces lo estuve llamando a él, porque él no me prestaba atención. Hasta que al final le tuve que decir que estaba muerto. Yo no quería decírselo, Mm. porque esa era la última opción, pero se lo tuve que decir. Le digo a Miguel, le digo, no vas a poder ir porque estás muerto. Entonces fue cuando él me prestó toda su atención. Me miró así y me dijo, ¿cómo? Me dice, no, me dice, si yo tengo cuerpo. Mm. Le digo, Miguel, tenemos muchos cuerpos. Le digo, por favor, le digo, haceme caso a lo que te digo. Por favor, le digo. Y ahí como que él medio reflexionó y cuando él reflexiona, aparece en el lugar donde estaba mi mamá, este lugar oscuro, y le dije, bueno, Miguel, le digo, si querés salir de acá, tenés que pedir perdón y perdonar. Y así fue todo como con mi mamá, él pidió perdón, perdonó. Cuando hacen esa acción, Ujú. se empieza a iluminar todo el pecho, ¿no? Porque el lugar es todo oscuro y se empieza a iluminar y se empieza por lo menos yo empiezo a ver a la persona y sale esta luz del pecho hacia Ujú. afuera. Y cuando sale, todo se empieza como a iluminar, a quedar en un color como gris claro. Y a lo lejos, el famoso túnel de luz. Esa es una de las experiencias también que he tenido. Después tuve otra Bien, si quieres, también. si quieres volvemos con lo de tu madre, porque no sé si se ha quedado ahí un poco a mitad y me queda con la Sí, intriga. Sí, sí, y en lo de tu madre estábamos con que, bueno, con que estabas con ella y como que ella podía decidir dónde quería estar, qué es lo que quería hacer, ¿no? Como que tenía un poco de libre albedrío para decidir, ¿no? Que, en el cúmulo de almas. ujú. ¿Y Sí, cómo termina? sí, bueno, ella empieza a contarme, bueno, te paso a decir que ellos Mm. ahí saben todo, Ujú. presente, pasado y futuro de nosotros. Mm. Saben todo, nos ven, nos escuchan, todo.
Ellos ahí saben todo y ven todo. Por consiguiente, le pregunté cosas mías, por supuesto, algunas ya se han cumplido. Ujú, Le pregunté sobre lo que va a venir, ¿verdad? El tema que preocupa a mucha gente, el tema sí, financiero, económico del mundial. Bueno, por supuesto, me dijo que eso va a caer. Bueno, me contó cómo la había recibido Dios. Me dijo de que cuando Dios la recibió, vio toda una serie de luces de colores y que unos brazos empezaron ujú, a separarla de las partes, ¿verdad? ujú, Hasta que quedó solamente el alma. Perdón, y me dijo que todo fue como en amor y gratitud. O sea, ella sintió una energía totalmente plena, plena. Y lo que pasa luego de eso es que el alma se va al centro de Dios donde está la fuente divina. La fuente divina es la encargada de crear las almas y de recibir a las almas cuando fallecen. ¿Por ujú, qué van ahí? Ese es el corazón de Dios. Van ahí porque nosotros empezamos a volcarle todas las experiencias a Dios mediante unos impulsos de luces. Y cuando el alma está ahí, está como en una especie de... Mi mamá me lo explicó como si fuera una oruga que está como en descanso y que luego nace la mariposa. Cuando nace la mariposa es cuando ellos se van al cúmulo de almas. ajá, Y bueno, del cúmulo de almas me explicó todo eso, me habló de la dimensión hogar, la sanación, todo cómo fue. ujú, En un momento de tantas veces que la visité, porque perdí la cuenta de todas las veces que la visité, voy a hablar con ella, pido para hablar con ella y me aparece su foto. Cuando me aparece la foto es porque no la puedo ver generalmente. Entonces aparece una voz y me dice, no vas a poder hablar con tu mamá ahora. Y le digo, pero ¿y por qué no? Me dice, porque tu mamá fue llamada a reencarnar. Y le digo, oh, ok, le digo, pero ¿puedo hablar con ella? ¿Puedo verla? Me dice, bueno, verla no, pero sí puedes hablar con ella. Bueno, aparece la voz de mi mamá, empiezo a hablar con ella, le digo, mamá, le digo, ¿cómo estás? No sé cuánto. Me dice, bien, bien. Me digo, mamá, le digo, ¿es verdad que vas a reencarnar? Me dice, sí, me dice, acá estoy. Y sentía yo como murmullos, ¿no? Murmullos de personas y eso. Y le digo, y mamá, le digo, ¿y no te puedo ver? Me dice, no me puedes ver porque acá está lleno de almas. Me dice, entonces no estoy solo yo. Me dice, entonces no puedes verme. Ah, le digo, y mamá, le digo, ¿y estás aburrida ahí? Me dice, no, bueno, en parte sí, me dice, porque no puedo crear. Me dice, pero en parte no, porque estoy acompañada de muchas almas. Ah, le digo, y le digo, ¿y cómo es ahí? Me dice, bueno, esto es como un pasillo, me dice, que hay muchas personas, me dice, y bueno, cada uno espera su turno. Ah, le digo, ¿y dónde queda eso? Me dice, bueno, eso queda en el espacio del cosmos interdimensional, me dice. Ni idea dónde es, pero bueno, ahí dice que ahí al estaba. fondo a la derecha, un poco. Al fondo a la derecha. Ahí Sí. está. Bueno, pero a ver que Eh, estaba bien, ¿no? Estaba a gusto, le faltaba una discoteca solo, ¿no? Pero que estaba a gusto, sí, es broma, pero estaba a gusto. conversando ahí, Sí, bueno, sí. estaba bien. Bueno, en total que a la siguiente vez cuando voy a comunicarme con ella me dicen que ya reencarnó. Mm, Bueno, como yo soy psíquica, tengo la habilidad de ver vidas pasadas y vidas futuras, entonces, y soy clarividente, entonces pedí ver dónde estaba mi mamá ujú, y qué era, si había sido este niño, niña o qué. Entonces la vi en un lugar en Europa y en ese ujú, momento que la vi era una niñita de 2 años. mm. Sí, muy feliz, así que bueno, me quedé contenta con eso. Pues genial. Este,
Sí, no, Ujú. una experiencia inolvidable, te digo. Es único, yo nunca, nunca había escuchado algo así. Además, das Sí, muchísima información de... Porque hay una pregunta que yo ya te he preguntado antes, pero a lo mejor a muchas más personas les gustaría saberlo, según lo escuchan. O sea, sí. ¿cómo o de qué forma eres psíquica? Pero para la gente que no entiende cómo es esto, ¿qué forma de contactar tienes? Simplemente te llega la información lo que hemos hablado antes, ¿no? O si lo quieres comentar un poco así por encima, de qué forma te llega toda esa información. ¿Cómo lo ves? ¿Te vienen las imágenes? ¿Tu cuerpo, tu conciencia se va a otro lado? Ajá, bueno, todo lo que has dicho es una mezcla. Hay veces que es solamente por psicografía, hay veces que son imágenes y hablo con ellos como si uno estuviera viendo la tele, vamos a decir, ¿no? Pero podés Ujú, hablar con la persona. ujú, Luego solamente la conciencia se te desprende, ¿no? ujú, Y te sí. vas al universo o al cosmos. Y ahí puedes hablar, yo qué sé, con tu maestro espiritual o puedes hablar. O sea, es una mezcla de todas las cosas que dijiste. Ujú, Es es muy variado, la verdad. ujú, Pero cada contacto es único, ujú, ¿no? ujú. Sí, sí. Vale, pues pasamos a otro tema. Me habías comentado de estas conversaciones que hemos tenido que te ha llegado información, pues como seguramente ya han escuchado muchos de los que nos están viendo ahora mismo, que a muchas personas, pues hay ciertas entidades que nos ponen chips bajo la piel, entidades extraterrestres, metahumanas. Entonces, ¿puedes compartir más detalles sobre esto y cómo has llegado a descubrirlo? Sí, mediante las consultas me ha llegado personas manifestando tener sueños extraños, ¿no? Sueños como que están en una camilla de metal y Ujú, como que le ponen como un taladro atrás de la nuca, como que recuerdan que fue doloroso, por ejemplo, tengo otro caso, bueno, pero eso ya no sería de extraterrestre, ya sería más bien de acá, de la Tierra. Pero ese es otro caso único también, pero bueno, eso podemos dejarlo por otro para lado. otro momento. Ujú, Entonces, cuando estas personas, el caso para que te digo que podemos dejarlo para otro momento, se trata de los hombres de negro. sí. Sí. Bueno, en estas consultas vienen manifestando esa inquietud. Yo ya cuando me dicen así ya calculo que es algo de eso, porque, bueno, y cuando yo le hago la lectura a la persona, que en mi caso es por intermedio de una foto, coloco mi mano derecha e inmediatamente empiezo a recibir imágenes, situaciones. Y en este caso, de estas personas que han sido abducidas por extraterrestres, Ujú, pido ver qué pasó con la persona, entonces me empiezan a mostrar y sale este ser que ha ujú, hablado con grises, con ujú. reptilianos, pero no son reptilianos, eh, digamos, como lagartos, sino que son otra clase, que son unos reptilianos más como no sé, como anfibios o algo así, son como más, no tienen digamos, como como este hocico largo, sino que tienen como más corto, como que tienen unas escamas acá, son Sí, más... otro tipo de reptiliano. Vamos a decir, hay muchos Exacto, tipos. Ujú, exacto. Bueno, entonces, particularmente el gris, cuando yo empiezo a hablar con él, le pregunté que por qué le habían puesto el chip a esta señora, ¿no?
y me dijo de que ellos querían estudiar nuestras emociones, nuestros comportamientos a través de las emociones y todo eso. Le dije, bueno, ustedes saben, le digo, que no pueden estar abduciendo gente. Esta consultante vive acá en Estados Unidos, de hecho vive relativamente cerca de mi casa, creo que a 40 minutos en auto. Eh, y me dijo, sí, nosotros sabemos, pero como ella no lo manifestó, me dijo Ah, así, como diciendo, como ella no dijo ni sí ni no, pero claro, si no le preguntas, o sea, entonces le digo, bueno, le digo, pero entonces la consultante me dice, pregúntale si ellos abducen al azar o a personas en especial. mm, Le pregunto y me dice, bueno, me dice, nosotros abducimos acá porque tenemos pase libre. mm, Ah, sí, le digo, me dice, sí, me dice. Le digo, y ahí me acordé de lo que se decía de que Estados Unidos es había un hecho pacto. unos tratos, Ujú, sí, exactamente, unos tratos para abducir gente acá a cambio de me tecnología. imagino. Y ahí me imaginé y le digo, ¿y qué pasa con los otros países? Me dice, bueno, hay varios países que nosotros no podemos abducir. Y le digo, ¿y por qué? Entonces me muestra estos países como con Mm, una cúpula, porque además me dijo, porque hay seres de luz que no nos dejan abducir en esos países. mm, Que me imagino yo que deben ser países que no han hecho tratos con estos ya, seres. Entonces vi como una cúpula y como un ser de luz arriba, como ah. protegiendo ese país. ¿Podrías recordar así por encima qué países? No, era. O al menos, No, los vi seguro, así, viste, como que, pero am- no, en el momento Sudamérica, creo que llegué a ver dos o Sudamérica, tres, Sudamérica perdón. estaría Sudamérica lleno, ¿no? Imagino, porque es un país muy dado a abducciones. Yo creo que vi más como por Europa, Asia, por ahí. Me parece que los países Ujú. que yo vi fue más bien como por ahí. Los que sí Creo hacen que abducciones. sí, no sé, no Ujú. sé, no te puedo decir así, pero me pareció que era como si fueras como Bélgica, como Ujú. Alemania, no sé, como por ahí me pareció que eran, porque me mostró dos o tres, Ujú. como para hacerme ver quién era que protegía esos países, pero así ahora, No te que muchas acuerdas, veces claro, en cuando detalle. uno está en este trance, lo ves en el momento, pero a veces los detalles, cuando volvés, no te quedan mucho, ¿viste? Claro, Es como que, sí, sí, sí. sí. Ujú. Y lo del reptiliano me dijo que le puso un chip Ujú. acá en esta parte, ¿verdad? Como arriba de la médula, en esta parte del huesito de la cabeza, arriba de la nuca. Y Ujú. me dijo, fue con un taladro, imagínate. Y me dijo de que eso era para estudiar nuestro cerebro. Ujú. Y bueno, pedí que se me mostraran esos chips y efectivamente el gris le había puesto uno en la pierna derecha, arriba del tobillo, en lo cual la consultante me confirmó que sí, que tenía como una marca de cigarro ahí, que le apareció de un día para otro. Así que imagínate, que ella lo vio extraño también. Y en el tema de la cabeza, dice que acá tiene como un bulto, como un Ujú. bultito ahí. Este, mm, Eso fue una de las experiencias más. Después creo que vi dos o tres más, pero no interactué así mucho con ellos. Ujú. Solamente la consultante quería que le confirmara si sí o no, ¿verdad? Ujú. Pero bueno, yo misma tengo uno acá en la parte de la columna vertebral, entre la tercera y la cuarta vértebra, creo que es la c Ajá. tres y la C4, está escondido del lado de adentro. Ajá. Sí, mi marido y Y- yo, los dos tenemos, pero porque tuvimos una abducción conjunta. sí, eso sí, sí que te lo he escuchado. Bueno, es que esto da para otro, otro vídeo aparte, ¿no?
Pero, Eso, pero sí, eso está ese, interesante también. ese implante, ese chip, ¿sabes quién te lo puso? Sí, eso estuvimos en la nave de Ashtar Serán de la Confederación Galáctica y nos Ujú, lo pusieron unos grises altos, los ujú. grises altos son los que son cirujanos, son los que se les Ajá. llaman cirujanos, porque están Bueno, los de metro, metro y poco, y están sí, los altos sí, de 2 o 3 metros, que son los cirujanos. sí, Y, científicos son más. sí, en la Confederación Galáctica es una compilación de varios seres Ujú. que hay. Bueno, Claudia, es fascinante que menciones que te revelaron la parte faltante del tercer secreto de Fátima. ¿Cómo fue esa revelación y qué impacto tuvo en tu comprensión del mundo espiritual? Coméntalo muy por encima, porque tampoco vamos a entrar muy al detalle, imagino que será muy largo, pero grosso modo, ¿cómo fue tu información que te ha llegado? ¿Cómo es? Bueno, yo hace años que quería saber, esto fue algo como personal, porque hace años que Ujú, quería saber yo cuál era la parte que faltaba del tercer secreto de Fátima. ujú, Porque yo, como tantos otros, sabemos que lo que nos dio el Vaticano no era todo lo que había. Se notaba que había más, lo que no lo querían decir al público. Por eso pedí la información, porque como te decía Adrián, yo llevo en una preparación hace 15 años en esto del camino espiritual. Y por mi propósito de vida se me revela mucho conocimiento. Entonces pedí saber esta información para transmitirla a las personas porque me parece interesante saberlo, ¿verdad? Bueno, entonces cuando la Virgen María me empezó a transmitir esto, me dijo de que iban a venir momentos muy difíciles, me dijo de que iban a haber desastres naturales, maremotos, ¿verdad? Y que las potencias mundiales iban a aprovechar esta distracción ujú, como para empezar un conflicto, ¿verdad? Nuclear en el mundo, ujú, especialmente las tres potencias que ya sabemos cuáles son, ¿verdad? ujú. China, Sí, Rusia, sí, Estados Unidos. atacando a Estados Unidos. Me dijo la Virgen María que iba a ser muy crudo todo, que las calles iban a ser escenario de cosas muy difíciles, Ujú, de mucha muerte, en fin, ¿no? Lo que trae una guerra importante, nuclear, ¿no? Como estamos en estos tiempos avanzados de tecnología y demás. Em, Me dijo de que las personas que estuvieran preparadas no lo iban a sentir tanto como las personas que no lo estuvieran. Dijo que las personas débiles, digamos en lo espiritual, no tiene nada que ver con débil físicamente, sino que en lo espiritual, que no se hayan preparado debidamente, que ujú, estén separados de Dios o que no estén, digamos, que no estén en concordancia con Dios también, que ellos, muchos, no lo iban a soportar y que los que lo soportaran iba a ser demasiado difícil. No así para las personas que ya estuvieran preparadas, ¿verdad? ujú, Espiritualmente y conscientes de la situación también. ujú. A raíz de esto dijo que bueno, que ella nos iba a proteger a todos, que ella nos iba a guiar en el camino, que no iba a dejar que nosotros nos perdiéramos, que, que iba a venir la noche negra, que teníamos que orar, que tener velas bendecidas, aceites bendecidos y todo lo demás para nuestra protección, porque el diablo iba a estar desatado en todas partes y que a las personas débiles iban a ser las personas más vulnerables
que el diablo iba a atacar, ¿verdad? Es muy parecido a lo que cuenta en la Biblia, Ujú, el al Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis, exacto. Bueno, dijo que, ¿qué más? Sí, la Que idea, el periodo, ha quedado clara. Ujú, que todo iba a empezar en el 2026 ujú. aproximadamente. Ya sabemos que cuando ellos dicen fechas desde arriba, porque arriba no existe el tiempo, ¿verdad? En las No. dimensiones superiores no existe el tiempo, es aproximado, puede ser un año antes, un año después. Ujú, Em, También puede haber una, digamos, estos son avisos, todo esto son advertencias para que ujú, nosotros estemos informados que si seguimos en esta línea de tiempo, esto es lo que puede pasar. O sea, es como la línea futura más probable desde aquí, hoy, presente, ¿verdad? Lo más probable que pueda pasar. Nosotros todavía tenemos como la oportunidad de poder cambiar ujú, y que no sea tan difícil, aunque de todas formas los cambios a nivel global de clima y demás sí van a ocurrir, porque ya estamos en el ciclo de que Gaia, nuestro planeta, va a ascender y para eso necesita purificarse también, como nosotros cuando ascendemos con ujú. Dios, purificarnos también. Entonces, sí. Sí, en consonancia con lo que estás comentando, muy interesante, ¿cuál crees que es el mensaje más importante que tienen estos seres para toda la humanidad, para transmitir a la humanidad? Con Bueno, toda tu experiencia y con todo lo que has vivido y aprendido. sí, el mensaje más importante de todo esto es que va a venir un cambio porque la civilización como estamos hoy no contiene prácticamente luz. Y ellos quieren que nosotros y este planeta sea un planeta de luz, Mm, sea un planeta para trabajar en la luz. ¿Por qué? Porque venimos hace mucho tiempo trabajando en la oscuridad y no se ha dado como un salto importante. Entonces, ese es el plan divino que nos tiene Dios para nosotros y que los seres de luz nos están guiando y ayudando para que esto se pueda dar. Por eso se insta mucho al trabajo interior, al despertar espiritual, para que todos podamos estar preparados y pasemos esta fase que va a venir de cambios. Se espera que nosotros nos convirtamos en seres cósmicos. Se espera que los rayos de luz divino que nos está enviando Dios y que no están entrando en su totalidad por el tema de la frecuencia baja que nos mantienen los reptilianos, pero se espera que mediante este cambio y nuestro trabajo interior impulse todo a que nos convirtamos en seres cósmicos, seres que vivan en una concordancia con la naturaleza y con el planeta a fin de ser una raza de luz, una raza iluminada que, según Virgen María, para el 2050 nos convertiríamos en, bueno, en el proceso, es todo un proceso, ¿no? Nada es de la noche a la mañana. no. Empezaría en el 2035 nuestro trabajo de aprendizaje y hacia la luz por completo hasta llegar al 2050, que ya seríamos seres cósmicos. Y Ujú, en el 2080 ya seríamos todos seres iluminados. Y también habla Virgen María de una glaciación que va a venir y habla también de los cambios globales a nivel continentes, ¿verdad? Por el tema de inundaciones, volcanes, ¿verdad? Y maremotos, tsunamis y todo eso. Eso sería como en rasgos generales, sí, más o menos. sí, un poco en la proyección de este siglo, ¿no? Em, Y esta es la última oportunidad que nosotros tenemos para hacer este trabajo. ujú.
Estabas comentando que el principal trabajo que tienen que hacer los seres cuando ya han desencarnado de este lugar y están, digamos, en el intervidas, ¿no? Tú lo llamabas de otra forma, no recuerdo ahora mismo, que era perdonar, ¿no? Entonces, que estaban allí para perdonar, ¿no? Entonces, mejor perdonar, digo yo, ahora, ¿no? Aquí en este mundo, no esperar al siguiente mundo, ¿no? Al otro mundo. Mejor hacer el trabajo ahora. Sería un Eso poco... lo digo siempre, pero cuando uno está en esta realidad, a las personas se le hace muy difícil. Pero complicado, sí. cuando pasan al otro lado, se dan cuenta que no hay más opción que Mm, hacerlo. Porque yo se lo dije a mi mamá incluso en esta vida. ujú, Le dije, mamá, le digo, tenés que pedir perdón y perdonar. Y ella me dijo, yo sé, me dice, pero es muy difícil porque le hicieron tanto daño que ella quedó con una muy ujú. grande amargura por dentro, que cargó por 40 años. Y cuando llegó al otro lado, se encontró con que si no lo hacía, no salía de ese lugar. Y nadie quiere estar en un lugar oscuro, solo, donde no hay nada. Claro. Con lo cual, tenés que hacerlo. Este, Pues Claudia, muchísimas gracias. Yo creo que por mi parte al menos me ha quedado bastante claro. Has dado muchísima información súper interesante. Voy a dejar la información tuya de contacto para todos aquellos que quieran contactar con esta magnífica psíquica, medium, clarividente y guía espiritual. Y no sé si tú quieres añadir algo más, quieres dar un último mensaje o no hace falta, tampoco es necesario. Si quieres, aquí tienes, te dejo, yo ahora me callo ya y te dejo tu tiempo para que digas si quieres las bueno, últimas lo palabras. primero es agradecerte a ti, Adrián. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada cuando quieras y bueno, encantada de ver a todos los seguidores también. Me pueden contactar a mi casilla de correo espiritualclaudia@hotmail.com y también en mi canal que se llama Ser Espiritual con Claudia. Y tengo mi Instagram también que es espiritual-claudia. Este, y decirte de que empiecen a trabajar ya en trabajo interior porque es súper importante y Ujú. esta es la última oportunidad que tenemos. No hay que desaprovecharla porque tenemos que, no podemos defraudar. En una palabra, no podemos defraudar. Así que bueno, muchas gracias a todos y les mando un abrazo. Abrazo para ti, Adrián. Muchas gracias, un abrazo, Claudia.